por estos días, Washington es sede de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entre los asistentes está el ministro de Economía y Finanzas de Argentina, Axel Kicillof. Ministro, gracias por acompañarnos. Cuando uno piensa en estos encuentros, muchas veces son discursos densos, pocos titulares, pero usted se va de Washington con resultados. 2 préstamos del Banco Mundial por más de 675 millones de dólares. Sí, la verdad es que nosotros venimos con un trabajo muy intenso con los organismos multilaterales de crédito y la banca de desarrollo. Hoy después de lo de ayer con el Banco Mundial, hoy estuvimos con el BID, que también estamos en un trabajo de aprobar créditos por aproximadamente 750 millones de dólares y desembolsos por 1.200 para este año. Esos 2 créditos que firmamos con el Banco Mundial, muy importantes para el país porque la banca de desarrollo nos ayuda a combatir la pobreza, generar mejor educación. La verdad es que muy contentos con esto. Otro de los temas con el fondo es el del índice de los precios al consumidor. ¿Hay mucha controversia en su país sobre eso? Sí, y la verdad es que no es el único país donde la cuestión de las estadísticas públicas se usa en un terreno político también, de la campaña electoral, etcétera. En Argentina hace rato que estamos discutiendo entre consultoras privadas muy poco rigurosas los índices oficiales, a ver cuál es el verdadero reflejo de los precios y de algunas otras estadísticas. Nosotros iniciamos hace algún tiempo, que desembocó el año pasado, con un cambio del índice de precios completo, con un trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que nosotros con el Fondo Monetario Internacional tenemos una relación que ha sido históricamente complicada, pero reconocemos que el Fondo Monetario Internacional es un experto mundial en estadísticas y nos está ayudando a configurar un índice y al mismo tiempo evaluándolo y proponiéndonos mejoras. Hemos tenido muchos avances, se han modificado algunos de los indicadores y ese proceso va a ser largo, la verdad es que no está terminado. Uno de los cambios es, decían ustedes, pasar de un índice centrado en las grandes urbes, en este caso en Buenos Aires, a un índice a nivel nacional que incluya a la provincia. Pero los críticos dicen que ustedes no sacan las cifras es porque no quieren que se sepa la verdad. No, lo que pasa es que las cifras las sacamos, pero nosotros tenemos un índice de precios que desde siempre, desde toda la historia argentina, solamente medía los precios en un solo distrito, que es el Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Ahora lo que se pretende es un índice mucho más ambicioso, bastante complejo este cambio, porque abarca todo el país, todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes a lo largo y a lo ancho del país. Es un índice más complejo porque abarca más variedades, se modificó la canasta también de precios y efectivamente hay una polémica, pero creo yo que buena parte incluso de las consultoras privadas hoy están dando números mucho más parecidos a nuestro índice que lo que solían. Decía usted, ministro, la relación de Argentina con el Fondo Monetario ha sido problemática. ¿Cómo está en este momento y cómo la ve hacia futuro? Sí, nosotros, la verdad es que tal vez el público no lo conoce muy bien, pero Argentina tuvo el default más grande de la historia. Esto ocurrió en 2001, más grande de la historia de todos los países. Fue un default que abarcó una deuda externa que en ese momento representaba 1,5 veces el producto de Argentina. Una situación que hoy se reproduce en algunos países en el marco de la crisis que se inició en 2008. Y lo complicado de la situación con el fondo es que el Fondo Monetario participó de todo ese proceso de crecimiento de la deuda argentina hasta 2001. De hecho, nosotros en Argentina se solía decir que éramos los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional porque se implementaron uno tras otro todos los planes que iba preparando el Fondo Monetario como para mejorar la economía argentina. La población, nuestros conciudadanos, saben que ocurrió lo contrario. Después de aplicar esas recetas una y otra vez, desembocamos en una crisis financiera que fue, bueno, la magnitud, la verdad es que es impresionante. Dejó más o menos a 50% de la población en la pobreza, nos dejó casi 25% de desempleo, eso en 2001. Y el Fondo Monetario, por decir así, fue tutor de todos los planes económicos que se fueron llevando adelante antes de la crisis. Entonces quedó muy asociado en Argentina el nombre del Fondo Monetario Internacional a los problemas que después empezaron en el país. Nuestro gobierno, al contrario, lo que vino a hacer desde 2003, que es cuando asume Néstor Kirchner, es empezar a regularizar una situación financiera que había quedado absolutamente desmadrada. ¿Por qué? Porque fue un default de la deuda privada, fue un default también con los países del Club de París. Ese es el origen de todas unas discusiones con respecto a la regularización de las relaciones financieras internacionales, que todavía sigue. Hoy sin el fondo, porque la verdad que las recetas del fondo, por lo menos en lo que hace al país, lejos de generar prosperidad y desarrollo, nos llevaron a una crisis financiera violentísima.
Quiero invitarlo hablando del Fondo Monetario. Rodrigo Rato, quien fue presidente de esa entidad, fue detenido, está siendo procesado en España, investigación por lavado de dinero. Escuchemos lo que dijo la presidenta Cristina Fernández ayer sobre este caso. Acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Rato procesado por su papel cuando había salido del Fondo Monetario. En Bankia, ¿no? En Bankia. Esto, el caso de Rato, para Argentina refleja parte de los problemas que tuvo con el Fondo Monetario, ¿o son dos temas distintos? No, creo que son dos temas distintos, pero me parece que la figura es bastante potente, ¿no? Porque en Argentina la verdad es que los directores del Fondo Monetario durante toda una época muy larga, esa época empieza alrededor del año 76 con el golpe de Estado, ¿no? Pero de ahí en adelante Argentina se volvió muy dependiente de los mercados financieros internacionales. Después tenía siempre la asistencia del Fondo Monetario porque Argentina no llegaba a pagar, ahora le está pasando a algunos países europeos, no llega a pagar el vencimiento y el Fondo Monetario, en este caso el de Grecia, etcétera, la Troika, que los asiste, porque no llegan al vencimiento. Pero cada vez que había que hacer esta operación de crédito stand-by o lo que fuera, venía una misión del fondo al país y recomendaba una batería de políticas. Esas políticas son muy recordadas por los argentinos porque incluían ajustes presupuestarios, privatizaciones de las empresas públicas, incluyeron también en algún momento reducción de las jubilaciones, es decir, muy duras, políticas muy duras que eran condicionamientos para obtener los créditos. Entonces en el país se hicieron famosos los directores del fondo, incluso Rato fue uno de ellos en una época en donde estábamos reestructurando ya la deuda. Venían al país o hablaban de Argentina diciendo Argentina tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Y algunos presidentes previos al 2003 estaban muy atentos a lo que decía el fondo. ¿Por qué? Porque si no accedían no les daban el crédito. Entonces se convirtieron en suerte de virreyes, ¿no? Con su capacidad de dirigir la política por encima de las decisiones de todos los gobiernos. En ese sentido yo creo que para nosotros Rato es un personaje famoso en la Argentina. No en todos lados se conoce el nombre del director del Fondo Monetario. En Argentina Rato fue famoso justamente por la intervención que tuvo, las críticas que nos hacía a diferentes decisiones. Entonces yo creo que es un momento extraño porque el mundo está experimentando una crisis desde el año 2008 de la que todavía no ha logrado salir. Y yo creo que esto muestra un fracaso de los organismos multilaterales para dar con la clave, para ayudar a los países en dificultades y para conseguir que, si uno mira los números, son espantosos. 200 millones de personas están sin trabajo hoy en el mundo, 30 millones más que antes de que empiece la crisis. Y este año probablemente haya 3 millones más de desocupados a lo largo y a lo ancho del mundo. O sea que las recetas que provienen de los organismos multilaterales no han servido. Uno quiere participar constructivamente en esta discusión, pero la verdad es que creo que hay que darla. Mencionaba ustedes, año electoral en Argentina en octubre, se sabrá quién está al frente de la presidencia. Mauricio Macri, el jefe de gobierno de Buenos Aires, ha dicho que si gana, cambia todo lo que ustedes han hecho. Hay otros economistas considerados ortodoxos, como Miguel Ángel Broda, quien calificó su plan de astuto y perverso. Dice que desaceleró la inflación y lo calificó también de antiinflamatorio y analgésico. Ajá. Bien, vamos por partes. Hay elecciones en el país. Primero el presidente Néstor Kirchner en 2013 y después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 2 veces han sido elegidos. La última elección de Cristina en 2011 representó 53% de los votos, una de las más altas de toda la fase democrática de la Argentina. Quiero decir que nosotros venimos de 12 años, cuando ahora se elija un nuevo presidente, de un plan económico y determinadas medidas y determinados objetivos que han sido constantes. Eso le ha dado mucha estabilidad y mucho crecimiento al país. Esto está reconocido por todos los organismos internacionales. Argentina creció 5,8% anual acumulativo durante los últimos 10 años, con una región que también fue muy próspera durante esta época. Pero hay candidatos que no es exactamente así, por eso decía, no dicen que van a cambiar todo. Yo creo que han hecho encuestas y le han preguntado a la gente, y hay algunos programas del gobierno que indudablemente son aceptados, tienen una enorme aceptación, de los que están a favor del gobierno, pero también de los que están en contra. Esto tiene que ver con programas de inclusión social,
muy vastos, como algo que se llama Asignación Universal por Hijo, que es una ayuda a las familias más vulnerables, después el plan de inclusión jubilatoria, después planes que tienen que ver con construcción de vivienda, y lo que ocurrió con YPF, por ejemplo, que YPF volvió bajo control, el control exclusivamente argentino en un arreglo voluntario con la empresa privada que lo manejaba, española. Y lo que han hecho es ver las encuestas. Aquellas medidas del gobierno que son populares y que son reconocidas por todo el mundo y por todos aprobadas, dicen que las van a dejar, aunque se opusieron cuando estas medidas se proponían y votaron en contra en el Parlamento. En cambio, las que ellos entienden que no son populares, las quieren sacar. Yo creo que es algo de demagogia, que tiene que ver con el momento electoral. Por eso la discusión económica, yo recién he escuchado esas declaraciones, me parece que está pasando un poco la línea de la discusión seria. Broda dijo que bajó la inflación, dijo que se estabilizó la producción, o sea que ya no hay pérdida de empleo, dijo que no cayeron las reservas y dijo que no hubo una devaluación profunda. Quiero decir que el que opinaba, entre otros, que todo esto iba a ser al revés de lo que ocurrió, era él. Y yo creo que se va a haber sorprendido porque todos esos pronósticos fallaron. En lugar de decir, fallaron nuestros pronósticos, y la verdad que la economía no le ocurrieron todos esos desastres que vaticinábamos, lo que dice es que es un plan astuto y perverso que consistiría en mejorar la economía hoy para 40 millones de argentinos, presuntamente para que explote más adelante. Fíjese que yo soy economista, pero no tengo capacidad en ingeniería para armar artefactos que exploten en el futuro. Y en economía yo diría, me animo a decir que es medio gracioso, porque es imposible. Nadie puede decir voy a armar un plan económico, que cuando todos dicen que va a ir todo mal, va todo bien, pero es pensando en que esos males se posterguen para el año siguiente y le queden al próximo gobernante. Yo creo que está un poco distorsionado porque 2014 fue un año en donde muchos de los economistas más del establishment, por llamarlo así, y opositores al gobierno, estaban diciendo que todo iba a ir muy mal. Y los argentinos vimos que no fue todo tan mal como ellos decían, cuando el mundo está bastante complejo, nuestros vecinos como Brasil tienen pronósticos de crecimiento que no son muy buenos. Bueno, todos los emergentes están complicados de una forma o de otra. A pesar de eso, creo que hay políticas que se han aplicado que han sido exitosas. A mí me gustaría más que reconociera, como nosotros podemos reconocer nuestros errores, también que reconociera nuestros éxitos en términos de la política económica. Y a partir de ahí podríamos discutir, porque seguro no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero lo de astuto y perverso corre por su cuenta. La situación regional, escuchaba una entrevista donde usted habla sobre cómo mientras cae el precio del petróleo, cae el precio de suministros como la soja, esa crisis se va a ir hacia América Latina. ¿Cómo ve usted la perspectiva para Argentina y para la región en momentos en que, por ejemplo, Estados Unidos y Cuba normalizan su relación? El tema económico, ¿cómo lo ve? ¿Y puede tener un impacto esta normalización en ese futuro económico? Si uno estudia más en perspectiva temporal, histórica, por decirlo así, la crisis actual se desencadena, y ustedes lo conocen bien acá, en 2008 con la caída de Lehman Brothers, que es el momento tal vez fundacional y más recordado del estallido de la crisis. Empieza en Estados Unidos también con la crisis de la subprime, la cuestión de las hipotecas, todo este tema que era una cuestión, en principio decían algunos analistas, específicamente norteamericana y solamente financiera. Y hablaban en 2008 y 2009 que no iba a haber contagio ni al resto del mundo ni al sector productivo. Y los norteamericanos saben que en el propio Estados Unidos eso no fue así, sino que por el contrario hubo problemas en el empleo, hubo problemas en el crecimiento, y eso se inicia en Estados Unidos. La crisis se ha desplazado después, se ha ido con más virulencia hacia Europa. Hoy tenemos que las naciones más vulnerables de Europa, Portugal, Irlanda, Italia, España, Grecia, están sufriendo mucho, con tasas de desempleo, algunas de ellas cercanas al 25%, casi de la década del 30, de la Gran Depresión del 30. Y un poco el peligro que se ha discutido en estas reuniones es que ese desplazamiento de la crisis, que fue por los países desarrollados, iniciándose en Estados Unidos y después Europa, cuando se ve algunas señales de recuperación no muy fuertes, no muy fluidas, no muy permanentes, no muy estables en Estados Unidos y en algunas naciones europeas, que ahora haya un desplazamiento hacia los países emergentes. Y efectivamente, como los países emergentes muchas veces son exportadores de commodities, que puede ser petróleo, pero también puede ser agrícolas, también puede ser minerales, como es el caso del cobre en Chile. Bueno, la caída que se registró junto con
el aumento del valor del dólar, la caída en el precio de las commodities y del petróleo, le pega muy fuerte a la balanza comercial de los países como el nuestro. Es decir, que está viendo a través de una vía comercial una traslación de la crisis, que está llegando a las economías emergentes. Y ahí vemos el caso del que hablábamos recién de toda nuestra región, y lo vemos también en China, que ha desacelerado su crecimiento, en Rusia, que ha tenido una fuerte devaluación de la moneda, inestabilidad monetaria, y el riesgo de salida en estampida de los capitales. Ha ocurrido en otras épocas en América Latina, que en momentos en que Estados Unidos está débil, los capitales van para América Latina, pero después, cuando se fortalecen las economías centrales, hay una especie de fuga de capitales, flight to quality, hacia los mercados tradicionales. Y entonces eso genera mucho desarreglo, tanto financiero como en lo que hace a la política cambiaria y a la política crediticia de los países, puede afectar el tipo de cambio y entonces también la actividad. Yo creo que hay un momento donde corremos el riesgo de que esa crisis que empieza en Estados Unidos vuelva a América Latina, y nuestros países no tienen muchas veces los instrumentos para resistir cuando esos movimientos son muy violentos. Lo que quiero decir de Argentina es que nosotros tenemos esto presente. Hace algunos años la presidenta ha indicado a su equipo económico, a todo el equipo, que trabajemos de alguna manera en fortificar la economía argentina para que caídas muy fuertes en los precios de nuestras exportaciones o flujos comerciales o flujos financieros abruptos no afecten la economía doméstica. Nosotros tenemos una obsesión con el empleo, con la producción, con el nivel de actividad en la Argentina. Y por eso hemos apostado mucho al mercado interno. Yo sé que estas políticas algunos las critican, pero el mercado interno y el desendeudamiento es lo que nos da fortaleza para enfrentar una tormenta mundial. Otro de los temas que usted trae en este viaje es el de los fondos, el proceso, la demanda Citibank. ¿En qué va y hacia dónde va? Bueno, el tema de los fondos buitres, los llamados fondos buitres, son fondos que en el caso argentino, yo hablaba antes, retomando, en 2001 tuvimos el peor default de la historia. Dejamos 81.000 millones de dólares en bonos privados sin pagar. Eso no fue nuestro gobierno, fue el gobierno anterior y aplicando todas estas recetas del sobreendeudamiento. A partir de 2003 se inicia una regularización. Entonces teníamos 81.000 millones de dólares en bonos con tenedores privados. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Ofreció un canje, ofreció una reestructuración de la deuda. Ese canje tiene dos etapas, en 2005 y 2010. ¿Sabes cuántos aceptan? Creo que fue uno de los canjes más exitosos de la historia, también tan grande como el default. 93% de los acreedores aceptaron las condiciones que puso Argentina. Solamente un 7% no la aceptó, por diversos motivos. ¿Y esperan recibir 100.000 millones? ¿Esos que no la aceptaron? No, es menos, pero porque era 81.000 millones era el total, y ahora ese 7% que queda fuera, había algunos que le habían prestado plata a Argentina, y nosotros seguimos trabajando para pagarles, pero aparecieron los llamados fondos buitres. Los fondos buitres son fondos a que se denominan a veces hedge funds especulativos, que compraron esos bonos, no es que le prestaron plata a la Argentina originalmente, esto que quede claro. Compraron estos bonos en 2008, cuando estaba la reestructuración, y no aceptaron la reestructuración. En lugar de eso fueron a tribunales, a reclamar el 100% de lo que decían los bonos, actualizado con intereses punitorios. Es decir que esta demanda iba en contra de la reestructuración que había aceptado el 93. Lo que hoy tenemos en tribunales de Nueva York representa un 1% de ese 100%, donde 93 ya aceptó. Ese 1% consiguió que un juez modificara una cláusula de los contratos. La interpretación normal se llama cláusula paripaso, es muy técnico, pero se interpretó de una manera muy extraña, que hasta lo condenó el propio gobierno de Estados Unidos. No es que lo condenó, sino que acompañó a Argentina en el juicio diciendo que nosotros teníamos razón. Pero perdimos ese juicio en tribunales norteamericanos. Y ese juicio lo que hace, lo que dice el juez, es que nosotros no le podemos pagar el 93% que había aceptado todas las condiciones hasta que no le paguemos ese 1% con una ganancia del 1.600%. Los números son tremendos. Ellos compraron los bonos por 100 millones de dólares. Y ahora el juez les reconoce en 6 años 1.600 millones de dólares. Una ganancia de 1.600% en dólares. La verdad es que es muy extraño esto y intentan poner en cuestión todo lo que se hizo ya de ese trabajo, ese esfuerzo que puso la gente de Argentina, porque finalmente nosotros cuando entramos a la crisis debíamos el 166% de nuestro producto. Y hoy esa deuda con respecto a nuestro producto alcanza el 10% nada más, si uno compara la deuda que se le debe a privados y en dólares con el Producto Bruto. Es decir, nos desendeudamos. Eso nos da fortaleza ante la crisis. Pero bueno, apareció esta cuestión de los fondos buitres. Nosotros la hemos llevado a todos los foros.
hemos conseguido mucha solidaridad, pero particularmente, termino con esto, en Naciones Unidas 128 países votaron para que se hiciera un sistema de reestructuración de deuda por arriba de las jurisdicciones nacionales. ¿Por qué? Porque cuando una empresa se va a la quiebra o tiene una convocatoria de sus acreedores y el 66% acepta, entonces el resto no puede protestar. Si no, sería inviable cualquier tipo de... para que siga la empresa. Con los países no pasa eso. Con un 1% están intentando poner en cuestión lo que arreglamos con el 93% restante. Entonces, es una causa que la hemos traído aquí, que hemos conseguido solidaridad. Ya se han preocupado por el tema del G20, las Naciones Unidas, por supuesto UNASUR, por supuesto CEPAL. Hoy el G24 en su declaración estaba diciendo que este tema le preocupa, porque no es un tema de Argentina, es un tema del sistema financiero internacional. Es muy injusto que unos pocos multimillonarios que van a los tribunales pongan en juego todo el esfuerzo de un país. ¿Confía que con el trabajo que han hecho a nivel económico, que con la situación que viven los argentinos, hay problemas como en muchos países de seguridad, de desempleo, que en octubre van a votar y que ustedes van a poderse quedar? Sí, yo confío en que, primero, la tasa de desempleo justo está más baja que en los últimos 30 años, más o menos. O sea que no pasa por ahí. Tenemos 6,9% de desempleo, muy buena tasa, sobre todo que hace 10 años teníamos prácticamente 25%. Entonces ha bajado mucho el desempleo, no es el principal problema. Hoy hay otros problemas, la cuestión de la seguridad es un tema que afecta mundialmente y por supuesto que a los países emergentes con más, porque siempre es un fenómeno que tiene alguna asociación con la pobreza y con las condiciones de vida de la gente. Entonces, nosotros tenemos una propuesta que es seguir avanzando en esto. Entendemos que no se han resuelto todas las dificultades ni todos los obstáculos, que hay mucho camino por hacer. Nosotros hemos crecido mucho y hemos sobre todo incluido a muchos argentinos que estaban en la miseria o que estaban sin trabajo y consiguieron un trabajo, que estaban sin beneficio de jubilación, sin beneficio de salud, sin acceso a la educación. Todo eso lo hemos trabajado muy fuerte y ha sido una buena receta económica, porque al incluir más argentinos se genera un mercado que permite también a los empresarios alimentarlo y tener rentabilidad interna. Y esto ha sido una receta sumamente exitosa. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero nosotros lo que estamos proponiendo, yo no soy candidato, pero los candidatos de nuestro partido están proponiendo seguir adelante con esta tarea, seguir profundizándola y seguir reindustrializando el país, porque nosotros no queremos que Argentina se enfoque solamente a la producción primaria y hemos trabajado para que Argentina vuelva a ser una potencia industrial. Para terminar, ministro, ¿podría uno describir, y quien no es argentino y ve las cosas desde afuera, que el país está muy polarizado? Uno entra a ver las noticias y ve que, por ejemplo, hasta los mensajes en Twitter de su exnovia son tema de noticia porque lo criticó en algún evento y ella sale a aclarar, pero eso es noticia a nivel nacional. Claro, eso es lo triste, que eso sea noticia. Yo creo que no ha pasado solo en Argentina. Me animo a decir, pero no lo conozco, que hasta aquí en Estados Unidos pasa, que hay algunos medios de comunicación que están muy asociados con determinadas fuerzas políticas o proyectos políticos o orientaciones ideológicas. Entonces, esa orientación muchas veces se refleja en el tratamiento de las noticias, en que ante una realidad, nosotros en Argentina decimos que un vaso cuando está por la mitad, algunos lo ven medio lleno y algunos lo ven medio vacío. Ahora, aquí en Argentina hay medios que ni siquiera ven el vaso ni el agua, piensan que está todo pésimamente mal. Efectivamente es así, nosotros hemos permitido que se sigan expresando, que sigan, nosotros entendemos incluso atacando al gobierno, pero me parece que ya en la elección de 2011 estaba la situación muy polarizada a nivel mediático, ¿no? Y la presidenta sacó 54% de los votos. Yo no sé cómo será esta elección porque nuestra presidenta, que sería nuestra aspiración, no puede presentarse, pues no puede renovar nuevamente. Así que va a ser algún otro miembro de nuestro proyecto político el que siga con la posta. Pero yo entiendo que eso distorsiona mucho la imagen que además hay en el exterior de la Argentina, por eso yo quería agradecer poder hablarle directamente a un público al que tal vez por esas repercusiones de una prensa que informa sobre cosas que no tienen relevancia y que otras muy importantes no las informa, poder comunicarnos directamente es muy importante para que conozcan lo que realmente está pasando en la Argentina. Axel Kicillof es el ministro de Economía y Finanzas de Argentina. Muchas gracias, ministro, por estar en directo a USA.